Necesitamos Miyuki 11-0, aritos, gancho de cierre, aguja, hilo nylon. Empecemos con 4 cuentas. Tomas 2 cuentas de esta manera y formamos un cuadrado. Pasas la aguja por las 2 cuentas. Observa por dónde sale el hilo. Agregas 2 cuentas. Pasa la aguja por el lado opuesto y regresas. Vuelves a agregar 2 cuentas pasando la aguja por el lado opuesto de donde sale el hilo. Y regresas. Une estas 2 últimas cuentas con las primeras. Y hacia el lado izquierdo agrega 2 cuentas. Ingresa solo por una cuenta. Gira el trabajo y sube por una cuenta. Agregas 2 cuentas. Ingresa solo por una cuenta hacia la izquierda. Giras el trabajo y sube la aguja por el interior de 2 cuentas. Repetiré todo nuevamente. 2 cuentas. Ingresas por una cuenta hacia abajo. Giras. Subes por una cuenta. Agregas 2 cuentas. Ingresas por una cuenta hacia abajo. Giras. Y terminamos la vuelta subiendo por 2 cuentas. Ahora a practicar. Aquí cambié el color. Tú puedes escoger los colores de tu preferencia.
Son un total de 4 colores que le puse a esta pulsera. Para cerrar la pulsera, observa por dónde sale el hilo y toma la cuenta del lado derecho. Gira hacia la derecha. Sube una cuenta. Gira a la derecha. Y baja una cuenta. Gira a la derecha y sube una cuenta. Toma 4 cuentas y el cierre de gancho. Observa por dónde sale el hilo. Ingresa la aguja por el lado opuesto. Pasa el hilo por dentro de las cuentas. Estamos reforzando. Y en el otro extremo de la pulsera, hacer lo mismo. Pasas el hilo por dentro de las cuentas y finalmente cortar.